Vamos a comenzar diciendo que la corteza... 3, 1, 2, 3. Dos estructuras, ¿no? Tenemos por un lado los hemisferios cerebrales, que van a estar conectados por el cuerpo calloso y la comisura blanca anterior. Cada uno de estos hemisferios va a tener una cara lateral, una medial, en la cual vamos a observar distintas superficies rugosas, ¿no? Los famosos surcos y las famosas circunvoluciones, los giros. Ya. Resulta que hay dos surcos que son más expresivos, más manifiestos. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son las fisuras? Desolando. Ya, muy bien. Calcario. ¿Cuál es esta? Esa es la rola. Silvio, muy bien, la Silvia. Silvio. ¿Cuál es esta? Rolando, Silvio. Que nos permiten dividir al cerebro en lóbulos, ¿no? Este es el lóbulo frontal, el lóbulo parietal, el temporal y el occipital. Ya. Áreas importantes del lóbulo frontal, ¿cuál es? Frontal. A ver, aquí tenemos un área, ¿no? El área 4. ¿Para qué sirve el área 4? Motora primaria. El área motora primaria, muy bien. El área motora primaria trabaja de la mano con otras dos áreas, ¿no? La corteza premotora y el área motora suplementaria, el área 6. El área motora suplementaria. Muy bien. Por debajo de esta tenemos el área 8. ¿Para qué sirve el área 8? El área del movimiento conjugado de los ojos, ¿no? Permite mover los dos ojos al mismo sentido, en la misma orientación. Movimiento conjugado de los ojos. Muy bien. ¿Qué más? Aquí aparece otra área, ¿no? El área 44-45. ¿De quién estamos hablando? Tiene nombre propio. ¿Lenguaje hablado? ¿El área de? ¿Lenguaje hablado o habla? Ya, ¿cuál es? Aquí me hablan para pronunciación. Tiene nombre. Brocha. Brocha. El área de Broca. La famosa área de Broca. Que hablamos de todo. Y todo esto que está por delante se llama corteza prefrontal. ¿Para qué sirve el área prefrontal? Conocimiento no. Conocimiento de no. Equilibrio. No, ¿cómo era? ¿Qué sería eso? Conciencia. No. ¿Qué era? De hecho, eso es lo que nos divide a nosotros del cerebro de los primates. Nosotros tenemos una corteza prefrontal bien desarrollada. El primate no. El primate tiene Pensamiento. Razonamiento. ya, Sí, ese es el juicio, el comportamiento. Muy bien, el control de los impulsos, ¿no? Es gracias a esta área que no van a ver gente orinando en la grada, gente orinando en la puerta, o alguien defecando en la esquina. Porque con todos nuestros impulsos, nuestras reacciones y determinadas conductas que podríamos tomar. Ok, vámonos con el lóbulo parietal. Aquí aparece el área 3, 2, 1. ¿Para qué serían estas áreas? Somatosensitiva primaria, muy bien. Por detrás tenemos a las áreas 5 y 7. ¿Para qué sirven? Sensitiva 2. Ya, sensitiva secundaria, no complementaria. Muy bien. ¿Qué más? Aquí aparece otra zona, ¿no? El área 39 y el área 40. El área 39 es el giro angular. ¿Para qué sirve el giro angular? ¿Cuál era? Es la de Wernicke. No, No, Wernicke angularis juega es en otra. parietal. Del equilibrio. Sirve para el área de la comprensión de la lectura. Sirve para el área de la comprensión de la lectura. El área 40, ¿para qué servirá? Es el área de las praxias. De las praxias. Muy bien, vámonos con el temporal. Ahora sí, ¿no? Aquí hablaríamos del área 22. El área 22 y el área 41 y 42. 41 y 42, ¿para qué servirán? Para escuchar, ¿no? Es el área, la corteza auditiva de Heschel. El área 22 y si fuera verde. Ya, nos falta la del occipital. ¿Para qué sirve la corteza occipital? Conciencia. Ya, para la interpretación visual, ¿no? Bien, aquí tenemos el área 17, el área, la corteza visual primaria, el área 18 y 19 para la corteza visual secundaria. Ya, estas son las áreas más importantes, ¿no? Y las que tienen repercusión fisiopatológica sobre los síndromes de los glóbulos cerebrales. Ahora bien, ¿cómo exploramos esto? ¿Cómo lo han visto en semiología que se explora la parte neurológica de la corteza? Para empezar, ¿qué valor has visto en los valores de la corteza? Los pares que están en la corteza. No, Aquí abajo. está en el borde. En semiología no sé.
teníamos que hacer una relación analógica basada en las partes craneales. Pero eso no te valora la corteza. Puedes tener tus pupilas Cómo muy se bien, pero expresa, estar en coma. cómo se comporta. Cuando haces anamnesis le preguntas, ¿no? Tiene que responder razonamiento. Puede ser algo del tronco, que puede las ser algo de respuestas la tienen que ver con interna, puede ser algo de la razonamiento. médula. ¿Para qué sería el encéfalo? Funciones mentales superiores. Eso sí o sí va a ocurrir aquí. Si eso se altera, podemos decir que está alterado esto. Ninguna función mental superior va a funcionar aquí o por debajo. ¿Ya? Y es así que en la parte semiológica nos interesa valorar distintas cosas. ¿Ya han visto semiología neurológica? Bueno, vamos a preguntar. Tenemos por un lado las praxias, por otro lado las náuseas. ¿Qué es una praxia? ¿Qué creen que sea? Correcto. Ya, más o menos, es la capacidad de desarrollar un acto motor complejo. Un acto motor que requiere distintos pasos. Sus alteraciones, ¿qué se van a llamar? Apraxias. El prefijo a quiere decir sin, que carece de. Si no puedes hacer una apraxia, tienes una apraxia. ¿Qué será una náusea? ¿Qué creen que sea una náusea? ¿Qué quiere decir gnosis? De hecho, la palabra ignorante viene de ahí. Ya. Hablamos de. Bueno, gnosis quiere decir conocer, conocimiento. Gnosia es la capacidad de conocer o de interpretar elementos de tu propio cuerpo y de tu medio externo. Es decir, reconocer cosas tuyas y del medio exterior como lo que son. ¿Cuáles van a ser sus alteraciones? Las agnosias. Las agnosias. Muy bien. ¿Qué más? Tenemos al lenguaje. Es un show, ¿no? Ahorita vamos a hablar de leer y unas cosas. Tenemos también a la memoria, que también tiene sus propios detallitos cuando hablamos de la parte semiológica. Las funciones mentales superiores. Aquí estaría el cálculo, la capacidad de dibujar y demás. Y los estados de ánimo. Esto lo vamos a hablar después. Ok, vamos con lo que nos interesa. Empezamos hablando de las alteraciones de estos sistemas. Bueno, vamos a empezar hablando del lenguaje. ¿Se acuerdan cómo funciona el lenguaje? ¿Cuál es el circuito? El circuito tiene dos partes, ¿no? Te pueden hablar lo que quieras, ¿no? Mucha gente te habla por este lado. Puede ser lenguaje oral, puede ser lenguaje escrito, etc. Y ese lenguaje tiene que ser interpretado por un área. ¿Qué área era? Wernicke, ¿no? Wernicke. Muy bien. Wernicke está rodeado por otras áreas, se llaman las áreas secundarias, las áreas complementarias. Y Wernicke, una vez que escucha e interpreta lo que te han dicho, o solamente interpreta, manda una respuesta. ¿Hacia dónde? Hacia Broca. Broca tiene sus propias áreas suplementarias, sus áreas secundarias. ¿Para qué servía Broca? Ya, para el lenguaje hablado, ¿no? Para todas las palabras, sirve para emitir el lenguaje oral y también contribuye en la función de la escritura. Es bien interesante, ¿no? Te hablan, entiendes, mandas esa señal a través de un fascículo que se llama fascículo arqueado. Broca lo recibe y dice, muy bien, voy a contestar, ¿no? Voy a responder, ya sea de manera oral o ya sea de manera escrita. Así nos comunicamos, así funciona el lenguaje del ser humano. Cuando cualquiera de estas cosas se altere, vamos a tener una alteración del lenguaje y eso se llama afasia. Las afasias se van a definir como trastornos regresivos del lenguaje por la condición que tenemos central. El chiste de esta definición es que nos dice trastornos regresivos. Un bebé tampoco habla, ¿no? Y por eso decimos el bebé será afásico. Habrá nacido afásico. No, porque para tener una afasia, tú antes has tenido que aprender a hablar. Y a partir de que sabías hablar, has regresionado, te has ido hacia atrás y ya no puedes articular las palabras. Las afasias se van a dividir en dos grandes categorías. Tenemos las afasias fluentes y no fluentes. ¿Qué creen que quiera decir fluente? ¿A qué hará alusión? A que fluye, pero ¿qué fluye? El labio. Las palabras, ya, muy bien. A que puedes hablar, a que puedes articular cosas.
Las afasias fluentes van a ser las que afectan a Bernie. Afasias fluentes. ¿Por qué? Porque aquí tú no entiendes lo que te están diciendo, pero puedes hablar, porque este circuito funciona. ¿Qué pasaría si se afecta a Broca? ¿Qué le vamos a llamar? ¿Será fluente o no fluente? No fluente. Claro, porque se ha alterado el circuito que te dejaba fluir las palabras, y si no las puedes emitir, pues no vas a poder hablar. Esto desde luego tiene otra denominación, ¿no? A la afasia no fluente también se le llama afasia motora. Y a la afasia fluente también se le llama afasia de comprensión. O afasia comprensiva. ¿Ya? Muy bien. ¿Han visto algún paciente con afasia? Pacientes con ACV. Con OVC ya suele ser una secuela del OVC, ¿no? Veremos si este acá. Esperamos que no nos moleste el internet. Está actualizándose la compu. Ya. Bueno. En lo que va cambiando esto, vamos trabajando esta parte. Resulta que la afasia motora va a dividirse en dos tipos. Tenemos la afasia transcortical motora y la afasia de Broca. Bueno, Ana trabajaba como diseñadora de interiores antes de sufrir una lesión en el parietal izquierdo. Su lenguaje va desde el silencio. Trabajaba como diseñadora de interiores antes de sufrir una lesión en el parietal izquierdo. Su lenguaje va. ¿Qué más ha hecho la doctora? Le ha hecho algo bien interesante, ¿no? Repita. Primero le voy a decir yo y después usted va a repetir. Y eso es vital. Porque ¿cómo vamos a diferenciar estas dos? A través de si repite o no repite. Resulta que la afasia de Broca se debe a la lesión del área de Broca. Para la redundancia vamos a alterar esto. En cambio, ¿a qué se debe la afasia transcortical motora? A que se afectan las áreas secundarias. Hay una afectación de las áreas secundarias. Y clínicamente, ¿cómo lo vamos a diferenciar? Pues en la afasia transcortical motora, como están afectadas las áreas periféricas, mi paciente repite. Si le digo como te he dicho, diga manzana, nada, muy bien, repite. En cambio la de Broca, no, repites. No puedes repetir lo que te he dicho. ¿Ya? Y esa es una diferencia clínica que nos permite diferenciar ambos tipos. Ok, vamos a mirar ahora cómo es una afasia de Wernicke. Abrimos esto. Enséñame tu pueblo. Félix tuvo un infarto isquémico a causa de una operación. Dice palabras sin significado real, pero mantiene la entonación correcta en el discurso. Mira, ¿quiénes son estos? Siempre nos hemos encontrado ahí, desde que mi padre me pidió domicilio y hacer y todo por mis hijos. Tiene la comprensión alterada. Cuando no encuentra palabras adecuadas, se las inventa, llegando a hablar una jerga que solo él entiende. Y todas estas vivetas que tienen los niños en nombre y todo, esas viveras eran los rotócitos. Ya. Que están las rosetas ahí, todas y hacen pasar todo. Félix, ¿y a los amigos que tenías en el pueblo cuando eras pequeño los sigues viendo ahora? Pues aparece a todas las del pueblo, todas las turnas de aquí, todas que vieron que no hay plan, no hay entrado, no hay tapada, hay todas las cuidados. A mí me teoría de que tradicional la recta ahora. Ya, ok, vamos a parar. Entonces, esta es una fase de Wernicke, ¿no? Digo que me puedes hablar de lo que quieras y que el paciente tampoco quiera mucho. Bueno, resulta que las afasias de Wernicke también se dividen en dos tipos. Y van a ser las mismas. Afasia transcortical sensitiva y afasia de Wernicke. ¿Cuál será la causa? En la de Wernicke se altera el área de Wernicke. En la transcortical sensitiva se afectan las áreas secundarias. ¿Cómo se diferenciará clínicamente? ¿Cuál tiene que ser la diferencia clínica? ¿Será la misma? ¿Repite, no repite? Sí, es la misma. En la transcortical sensitiva mi paciente repite. En la de Wernicke no repite. No repite. Y hay una diferencia más que no es a los textos, pero que yo considero importante, ¿no? Están algunos, ¿no? Pero vale la pena mencionar. ¿Cómo lo ven este señor? ¿Cómo lo han visto contándote tus cosas y demás? ¿Estaba tranquilo o estaba ansioso, agitado, asustado?
Tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Como cualquier viejito podría contarte algo. Aquí el paciente no suele darse cuenta de su trastorno, no es consciente de que él tiene la enfermedad. En cambio, en esta sí, ¿no? Porque él entiende que le estás dando una orden, pero él no puede cumplirla, ¿no? Aquí se le puede mostrar un poco más ansioso, más agitado y demás, que también es una diferencia clínica respecto a lo que podrían tener ambos. ¿Ya? Como ya les había dicho, sus causas en general son las causas isquémicas. Su etiología suele ser la isquemia. Y hablar de isquemia, pues desde luego es hablar de los ictus, ¿no? Aquí juega la OBC de distintas zonas de la corteza cerebral. Ya, muy bien. Ya para terminar, vamos a hablar de estos dos trastornitos. La fase de conducción es cuando se altera el círculo arqueado. ¿Y qué nos va a producir? Lo mismo que Wernicke. Lo mismo que Wernicke. Solamente que aquí la alteración de la repetición es mucho más notoria. Muy bien, y finalmente tenemos esta, la alexia y la agrafia. ¿Qué creen que sea alexia? No es un nombre. ¿Qué será alexia? Sin lexis, lectura. Son las personas que no pueden leer. Das un texto, miran las letras, pero no entienden lo que le estás dando. Agrafia. No puede escribir, excelente. La alexia y la agrafia suelen acompañar a las afasias. ¿Dónde estaría la lesión? Si estamos hablando de alexis y de agrafia. Lo hemos dicho aquí, ¿no? En el centro de la comprensión de la lectura escrita, en el año 39. No obstante, hay un cuadro en el cual solo tienes alexia, pero sin agrafia. Esto es importante, porque es una diferencia clínica entre muchas cosas. ¿Por qué creen que podrías leer y no entender nada, pero si te digo que escribas, sí puedes escribir? ¿Qué sentido usamos para leer? La vista, exacto. Si tú no lees, pero sí puedes escribir, es porque el problema no está en esta corteza, el problema está aquí atrás. Hablar de alexia sin agrafia es hablar de alteración de la corteza visual primaria, con alteración del cuerpo calloso. Tú miras de un lado y a partir de ahí pues, le mandas una orden a una mano, a un cuerpo, pero no puedes mandarle la orden al otro lado, ¿no? Porque está alterado el cuerpo calloso. Entonces no vas a poder leer, pero sí vas a poder escribir. Solamente puntualizan eso. Entonces se ve una alteración de la corteza occipital, el área visual primaria. Muy bien, y para resumir todo esto, pues esta es una tablita, ¿no? Que lo van a poder ver cuando suba la presentación, pero básicamente lo mismo, ¿no? Alteraciones de la fluencia, no, sí comprendes, sí, no, la repetición que es bien importante y lo demás para diferenciar a veces y agregados. Ya, muy bien, venga compañeros, no se lo digo más. Ok, lo vamos a parar ahí, muchachos, mañana vamos a continuar con la parte de las apraxas, las agnosis y demás. Ok, vámonos con las cocinas. Bueno, está lloviendo. Tranquilos.